Si viajaras a una ciudad medieval, no te taparías la nariz por el olor. Te la taparías 300 años después. Sí, has oído bien. La época que más apesta en tu imaginación no es la que más apestaba en realidad. Y lo que descubrirás en los próximos minutos te va a hacer replantearte todo lo que crees sobre la higiene en el pasado. Piensa en esto un segundo. Cada vez que imaginas la Edad Media, imaginas barro, ratas y suciedad. Esa imagen no te la inventaste tú, te la metieron en la cabeza el cine y la televisión durante décadas. Y sin embargo, esa imagen esconde uno de los mayores malentendidos de la historia, porque el olor de una época depende de algo muy concreto. ¿Cuánta gente se bañaba y por qué dejó de hacerlo? Y ahí es donde la historia te va a sorprender. Empecemos por algo que casi nadie sabe. En la Edad Media existían baños públicos en casi todas las ciudades europeas. Se llamaban casas de baños y funcionaban como un punto de encuentro social parecido a lo que hoy es una cafetería. La gente iba, se lavaba con agua caliente y hasta comía y socializaba dentro. Solo en París llegó a haber más de 25 casas de baños activas al mismo tiempo. Pero lo que nadie esperaba es que ese hábito, tan normal durante siglos, estaba a punto de desaparecer por completo. La causa fue una enfermedad. Cuando la peste negra arrasó Europa en el siglo XIV, los médicos de la época buscaron una explicación y llegaron a una conclusión equivocada, pero muy influyente. Creían que el agua caliente abría los poros de la piel y que por esos poros entraba la enfermedad. Así que la solución que propusieron fue simple y devastadora: dejar de bañarse, cerrar las casas de baños, evitar el agua a toda costa. Y así, durante los siglos siguientes, Europa entera adoptó una costumbre que hoy nos parece impensable. Aquí viene el giro que probablemente no viste venir. La época verdaderamente maloliente de Europa no fue la medieval, fue la que llegó después. Estamos hablando del Renacimiento y, sobre todo, del Barroco, los siglos XVI, XVII y XVIII. En esos siglos, bañarse con agua se consideraba directamente peligroso para la salud. Y cuanto más rica y poderosa era una persona, menos contacto tenía con el agua, porque más médicos la aconsejaban evitarla. Pero lo que nadie esperaba es que la solución a este problema no fue lavarse más, sino esconder el olor con algo todavía más intenso. Esa solución tiene nombre, y seguramente lo conoces: el perfume. El perfume moderno, tal como lo entendemos hoy, no nació para oler bien por placer. Nació para tapar el olor corporal de gente que llevaba semanas o meses sin bañarse. En la corte francesa se usaban auténticas nubes de fragancias intensas, mezcladas con polvos y esencias, precisamente para disimular lo que el agua ya no se encargaba de limpiar. Cuanto más fuerte era el perfume de alguien, más probable era que estuviera ocultando algo bastante más desagradable debajo. Y aquí es donde la comparación con la Edad Media se vuelve todavía más incómoda para el Barroco. Porque además del cuerpo estaba el entorno. En los palacios de esa época, incluido el mismísimo Versalles, no existían suficientes baños ni retretes para la cantidad de gente que vivía y visitaba el edificio. Cientos de cortesanos recorrían pasillos enormes, y muchos de ellos simplemente aliviaban sus necesidades en rincones, escaleras o jardines. Existen relatos de la época que describen el olor de ciertos pasillos de Versalles como insoportable, incluso para los estándares de entonces. Pero lo que nadie esperaba es que este mismo palacio se convirtió, siglos después, en símbolo de elegancia y refinamiento. Volvamos entonces a la Edad Media real, la de las ciudades con casas de baños. Además del hábito de lavarse, la gente medieval usaba trucos que hoy llamaríamos naturales. Esparcían hierbas aromáticas, como lavanda y romero, por el suelo de sus casas, para que al pisarlas liberaran un olor fresco. Guardaban la ropa con plantas secas entre las telas. Y como buena parte de la vida ocurría al aire libre, entre huertos, hornos de pan y fuego de leña, el ambiente cotidiano tenía olores que hoy asociaríamos con algo agradable:
no con suciedad. Esto no significa que todo fuera perfecto. Las ciudades medievales sí tenían calles con desechos, mataderos malolientes y curtidurías que apestaban a varias cuadras de distancia. Pero esa suciedad convivía con hábitos de higiene personal bastante más presentes de lo que imaginas. El problema real de suciedad urbana masiva llegó más tarde, con la revolución industrial, cuando millones de personas se concentraron en ciudades sin ningún sistema de saneamiento preparado para tanta gente junta. Y llegamos al dato que te vas a quedar con ganas de contar esta misma noche. Se dice que el rey Luis XIV de Francia, el mismo que construyó Versalles, se bañó completamente solo un puñado de veces en toda su vida adulta, y que sus propios médicos se lo desaconsejaban activamente. Mientras tanto, 300 años antes, un campesino medieval cualquiera podía ir cada pocas semanas a una casa de baños pública, calentarse en agua caliente y socializar con sus vecinos mientras se lavaba. El rey más poderoso de Europa vivía, en términos de higiene, peor que un campesino medieval corriente. Así que la próxima vez que alguien hable de la Edad Media como una época sucia y atrasada, ya sabes qué responder. El verdadero problema llegó después, cuando el miedo a una enfermedad cambió para siempre la relación de Europa con el agua, durante casi 400 años. Y ahora te toca a ti. Si pudieras viajar a una sola época del pasado, solo por un día, ¿a cuál irías, sabiendo lo que ahora sabes sobre cómo olía cada una? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras respuestas. Si este dato te ha volado la cabeza, dale like para que llegue a más gente. Y suscríbete, porque cada semana desenterramos una curiosidad de la historia que seguramente nunca te habían contado.